Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amado. Parceras, parceritos, les tengo noticias importantes y de verdad no lo van a poder creer. Te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y recuerda activar la campanita, mi rey. Todos sabemos que Warzone Mobile es uno de los videojuegos que más estaban esperando en todo este tiempo, pero lastimosamente no se le vio ningún cambio, ninguna mejoría, simplemente salió tal cual como estaba en la beta. A diferencia de Blue Strike. Blue Strike es un juego nuevo el cual salió hace muy poco y no tiene una familia grande como la de Activision. Y al ser un juego tan pequeño, ha venido ganando terreno, complaciendo a la comunidad con esto. En su lanzamiento global, Blue Strike ha agregado las ejecuciones, algo que no tenía, pero que muchos deseaban. Todos sabemos que Warzone es un juego AAA, el cual se espera mucho de este juego. Y no solamente por eso, es porque tiene una compañía muy grande y veterana, que cuenta con un gran equipo de trabajo e ingresos suficientes para desarrollar un juego muy bien hecho. Pero lastimosamente, en su lanzamiento global no se vio nada. Son muy pocos los dispositivos que pueden jugarlo y los poquitos dispositivos que pueden jugarlo se les recalienta, y los muy poquitos dispositivos que pueden jugarlo sin ningún problema son gama alta, lo que ha llevado a pensar a muchas personas o muchos usuarios que con ese dinero que se van a gastar para comprarse un celular de alta gama, es preferible comprarse una consola y jugar Warzone en consola. A diferencia de Blue Strike, que es un juego el cual se puede jugar en cualquier dispositivo, y como todos lo saben, entre más personas puedan jugar un juego, más probabilidades de que este juego sea todo un éxito. Lo cierto es que Warzone Mobile, después de su lanzamiento global, tuvo fuertes críticas y unas malas reseñas que hicieron que cayera demasiado en la Play Store. Y si esto sigue así, podría caer tanto que podrían sacarlo de la Play Store. Algunos comentarios, como este usuario que nos dice: nah, ¿cómo dónde salieron esos gráficos altos? Si el juego parece una chatarra, parece que niños de 12 años lo fueran hecho en su sótano. Aunque para el chico esto puede ser una respuesta. Hay personas que no saben, pero una vez que vas jugando Warzone Mobile, a medida que vas jugando, el juego te va yendo mejor y más fluido debido al nuevo sistema que tiene. Pero el problema es el sobrecalentamiento, porque hay dispositivos que no pueden jugar ni siquiera 2 partidas, ya que el dispositivo está muy caliente y por miedo a que su CPU se les queme, no pueden seguir jugando Warzone Mobile. Otro de nuestros seguidores nos hace este comentario y presten mucha atención. Dice: Blue Strike es un buen juego. Además, para ser un juego que apenas está saliendo y va en desarrollo, yo lo veo muy bien. En cambio, el Warzone o el COD son juegos muy legendarios, y que tengan estos errores es triste. Y eso es verdad, porque el juego al principio era muy bueno y actualmente no es lo mismo que al principio. Una de las cosas por la cual dejé de jugar COD es porque se alejó mucho del tema principal y ahora solo inventa locuras. Que ya no es de un aspecto militar rudo, ahora es más kawaii. Ojo, estos son comentarios de ustedes. Pero Blue Strike, me gusta de Blue Strike es que parece un juego militar basado en futuro. Así que deberían adaptarlo a algo futurista como sus personajes. En el avión de inicio sería mejor si fuera algo más moderno. Y de igual manera los strikes como Eitan, que son futuristas, se ve muy cool. Lo que me gustaría resaltar de lo que dijo este chico es algo muy verdadero. El juego Warzone Mobile es un juego legendario, es un juego con mucha fama, que tiene una familia muy grande, y que cometa estos errores es algo realmente lamentable. Por ejemplo, como dice este chico, incluso con 8 estudios más grandes, Tencent de la semana pasada mostró imágenes del juego de Delta Force. Si Activision entregara a Tencent una sociedad con Tencent, tal vez Warzone Mobile no fracasaría. Como pueden observarse en comentarios de personas diciendo que Warzone Mobile le quedó grande a Activision y que debería trabajar con Tencent o pasarle el juego a Tencent para que ellos lo desarrollen. Pero todos sabemos que Activision sacó a Tencent. Ellos decidieron crear esto ellos mismos. Pero no todo es malo. Según ese comunicado oficial de Warzone Mobile, dice: para los jugadores de Call of Duty, Warzone Mobile ya está disponible. Es posible que experimenten algunos retrasos y conectividad a medida que nuestros servidores se conectan. Aguanten fuerte, todavía no estamos lanzando
o no estamos lanzados a nivel mundial. Y esto se resolverá pronto. Hoy es su lanzamiento mundial y lo único que anunciaron es que van a tener un en vivo con varios streamers, con varios influencers por 36 horas. Y esto me parece a mí algo muy reprochable, ya que su comunidad ni siquiera ha podido jugar el juego debido a tantos estos errores. Y quieren mostrarle al mundo de que el juego va bien y que va bonito. Pero es algo mentiroso porque simplemente lo que pueden jugar son dispositivos muy costosos y de alta gama. Mientras la gran mayoría de su comunidad no tiene esos dispositivos, están desilusionados y por eso andan dejando esos comentarios que de verdad hacen ver muy mal a un juego con tanta experiencia. No puedo ni jugar con los gráficos medios, las texturas ya no me cargan y ahora no veo ni el mapa antes de saltar. Y este comentario fue de hace pocos días. En cambio, Bloodstrike cada minuto que hace se está posicionando cada vez mucho más. Y esto es gracias a la indiferencia de Activision o de Warzone Mobile al escuchar su comunidad. No los están escuchando. Pareciera que no les importara. En cambio, Bloodstrike está aprovechando esto. Aunque en realidad no es Bloodstrike, es simplemente que los usuarios se están dando cuenta y están eligiendo jugar Bloodstrike. Antes de seguir con esto, chicos, les quiero decir algo muy importante. Como ustedes lo saben, Warzone Mobile y Bloodstrike son mis juegos favoritos. Si por algún motivo sienten que le estoy tirando o le estoy haciendo ver muchos errores a un juego, no crean que lo estoy haciendo con mala intención. Simplemente estoy mostrando lo que muchos de ustedes me han dicho y con esto poder presionar un poco a ver si se ponen las pilas con su juego. Dicho esto, seguimos. En Bloodstrike tuvo un par de errores, como este que están viendo ahora en pantalla. No sé si solamente me sucedió a mí, pero cuando estuve jugando mi primera partida, después del lanzamiento global, me sacó. Como están viendo, como si yo me quisiera loguear en el Facebook. Luego que le doy atrás para regresarme el juego, otra vez me redirige a la misma página y me toca forzarlo, hundirlo varias veces y otra vez me redirige. Esto estaba asustándome, pero solamente me sucedió una sola vez. No me volvió a suceder. Igual solamente jugué una partida y dentro de esa partida solamente me sucedió esa sola vez. Otra de las cosas que le sucedió a Bloodstrike que no son como muy buenas, no sé si es porque se confiaron los de Bloodstrike o no esperaban tanta gente para este juego. Lo cierto es que sus servidores se cayeron y nos dejaron esta nota. Lamentamos informarles que el servidor se cayó después de la reciente actualización. Nos disculpamos por la molestia ocasionada y le pedimos paciencia durante este tiempo. Sinceramente, creo que Bloodstrike no se imaginaba que iba a tener tanto éxito y que iba a llegar tanta gente a querer jugar este juego. Tanto así que hicieron colapsar el juego. Bueno, los servidores. De igual manera, por Warzone Mobile, por el lado de Warzone Mobile, se espera una actualización y se espera que hagan algo de verdad urgente y puedan devolverle la confianza a sus usuarios, porque estar 36 horas en vivo con sus influencers no va a alegrar a toda la comunidad que no puede jugar. Warzone Mobile está especializado para un público alto, saben ustedes que es para un público de 4 GB de RAM en adelante. En cambio, Bloodstrike está hecho para dispositivos gama baja de 2 GB de RAM en adelante. Es un juego nuevo que apenas tiene una pequeña comunidad y que poco a poco está creciendo, gracias a Dios, y es un juego que escucha mucho a su comunidad, siempre está atento y arregla los errores súper rápido. Por ejemplo, el error del servidor solamente duró 2 horas o 1 hora, la verdad no recuerdo porque cuando yo entré ya se había arreglado. Pero con Warzone la cosa es otro nivel, son Activision, ustedes lo conocen, ellos nada más tiran para ellos y la única forma de escuchar a la comunidad es que todo el mundo se ponga o se reúna y se pongan de acuerdo a reclamar una cosa en común, y esto ojalá lo hagan ustedes o lo hagamos todos con el motivo de que por fin vea la comunidad como ve a los influencers. Pero ojo, esta es mi opinión o la opinión basada entre todos ustedes. Me gustaría saber en realidad tú qué piensas. ¿Warzone Mobile mejorará? ¿Bloodstrike seguirá demostrando que está haciendo las cosas mejores que Warzone? ¿O creen que Warzone Mobile terminará como Apex, morirá en 3 meses? Déjame en los comentarios que quiero leerte.